Vale, pues ya estamos comenzando a grabar. Pues bienvenidas a la charla de discapacidad y sexualidad. Entonces voy a presentar a mis compañeras, empezando por Sofía. Sofía es educadora social, está especializada en educación, espera, Especial. sí, en educación especial, sí, sí, y es educadora en viviendas tuteladas en Asprona. También tenemos por aquí a Sara Hernández, que también es terapeuta ocupacional especializada en pediatría, alimentación y psiquiatría, y también es sexóloga en formación y trabaja en Apanate. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Teresa, fisioterapeuta, con máster en fisioterapia traumatológica y terapia manual deportiva, suelo pélvico y también sexóloga en formación, que también actualmente está trabajando en Policlínica Cardea y Club de Balonmano de Zamora. Entonces, bueno, bienvenidas a esta charla y sobre todo os voy a lanzar, si os parece, la primera pregunta que creo que todo el mundo se puede llevar en este tipo de charlas, ¿no?, a la cabeza. Es básicamente si las personas con discapacidad, la sexualidad es igual que en las personas que no tienen. Entonces, no sé, ¿qué opináis? Bueno, pues te contesto yo misma. La verdad es que la sexualidad de las personas con discapacidad es exactamente igual que la de las personas que no tienen discapacidad. No por tener una discapacidad desaparece esa parte de nuestra vida, porque todos los seres humanos somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, todos, sin excepción. Entonces diríamos que las personas con discapacidad tienen exactamente la misma sexualidad que el resto de personas. Vale, me ha quedado claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Sara. Sobre todo, bueno, yo tengo mucha experiencia en discapacidad intelectual, ya que trabajo en las viviendas con esas personas. Y el tema es que se da muchísimo en discapacidad intelectual el tema de esa dicotomía de que o son personas súper infantilizadas, que son niñitas, ángeles, que no tienen sexualidad, porque claro, que no se les ocurre, o si no, están hipersexualizadas, que son unas salidas, que están todo el rato masturbándose y queriendo tener relaciones sexuales. Entonces también crea también ese tabú en las familias, en los centros, a la hora de tratar la sexualidad, porque tienen esas ideas en la cabeza. Se da mucho eso en discapacidad intelectual. Y de la misma forma, en discapacidad física, al final la sexualidad sigue siendo igual que el resto de personas sin discapacidad, incluyendo también el aspecto de que es totalmente individual. Cada persona tiene su propia vivencia de la sexualidad, con unos gustos y unas adaptaciones propias, y eso es universal. No tiene nada que ver con presencia o no de alguna discapacidad. Yo creo que la diferencia más grande que hay entre las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad es que la sexualidad de las personas con discapacidad está completamente invisibilizada. Es un tabú mucho mayor que en el de las personas sin discapacidad y es algo de lo que no se habla o que, bueno, se va dejando hasta que aparece un problema, ¿no? Igual que cuando no tienes discapacidad, pues tú te vas desarrollando y van pasándote cosas en el cuerpo y te van pasando cosas en la vida y se van abordando poco a poco, o incluso hay gente que prepara para que cuando lleguen esos cambios no haya una dificultad. Estamos hablando de un niño sin discapacidad, pues en los niños con discapacidad es algo que se va dejando porque se le da mucha más importancia a comer, a vestirse, a ducharse, que a todo lo que pueda venir siendo el desarrollo sexual y a todo lo que pueda venir siendo cualquier tipo de conducta erótica. Entonces, la gran diferencia es la invisibilización de la sexualidad de estas personas. Claro, porque al final muchas veces en las personas con discapacidad, tanto física como intelectual, cuando se les reentrena o se les educa en actividades de la vida diaria, la sexualidad se queda un poquito aparte. No la tenemos en cuenta normalmente como algo en lo que pueda influir nuestra discapacidad. Totalmente. Y como tampoco cumplen con esos estereotipos de cómo tiene que ser una persona, tanto física como mentalmente, en cualquier estigma que haya, se influye totalmente en esa manera, porque se ven ellas mismas como que no pertenecen al colectivo de las personas normales, por decirlo de alguna manera, y se autoexcluyen y también las personas las excluyen, tanto si se ve como si no se ve esa discapacidad en la persona. No cumple los estereotipos físicos e intelectuales y ya pues están fuera de todo eso y de la normalidad de tener una pareja, de ser deseables y deseantes y no entran en esa dinámica del día a día que nosotros tenemos
ni tampoco se las educa para ello, por supuesto. Entonces, Totalmente. De todas formas, yo ahí sí que haría un poco la distinción entre discapacidad congénita y adquirida. totalmente. Porque el proceso que vive una persona con discapacidad adquirida, que después de vivir una vida normativa, siguiendo unos roles de normatividad total absoluta, es totalmente diferente al de una persona que nace con cierta discapacidad y se cría ya en ese contexto. Por supuesto, es que claro, al final, imagínate pues eso, dentro de tu entorno ya familiar, a lo mejor, que ya te ven de otra manera, como te ves tú, por supuesto, a lo mejor la pareja que tengas o no, influye muchísimo, claro, a lo mejor la vida sexual que podías tener antes y cómo vivías tu sexualidad cambia totalmente. Entonces, claro, eso a nivel personal y social cambia totalmente tu forma de vida. Claro, de Es así. hecho, en la discapacidad adquirida generalmente hay como dos cosas que cambian radicalmente en este ámbito, ¿no? En la sexualidad. El primero, tu forma de relacionarte sexualmente y tu forma de relacionarte con otras personas. Imaginemos que tú siempre has sido una persona que camina, que puede caminar. Después de un accidente de cualquier tipo, pasas a moverte en una silla de ruedas y ya a la altura a la que tú te mueves ya no es a la misma que te movías antes. Es decir, yo antes puedo hablar contigo mirándote a la cara sin tener que mirar hacia arriba. Incluso no tienes que estar pensando tú en mirar hacia mí. Entonces, a la hora, por ejemplo, de salir de fiesta y ligar, hay un cambio muy grande en cuanto a la forma que tienes que relacionarte, porque no es igual que era antes. Y luego, por otro lado, otro cambio muy grande, si tú tienes una pareja y tú tienes pues, ocurre algo en tu vida y adquieres una discapacidad, esa pareja generalmente se convierte en tu cuidador. Pues hay un cambio de rol muy grande. Ya no es tu pareja, pues o sea, sigue siendo tu compañero de vida, sigue siendo todo eso, pero es que además es tu cuidador, además es la persona que te ayuda a vestirte, que te hace la comida, que te asea por lo general. Entonces, hay algo muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el cambio de rol de la pareja, que muchas veces influye en las relaciones sexuales de la pareja, porque cuesta mucho mantener ese deseo, cuesta mucho mantener esos roles de personas deseadas y deseantes, claro. Muchas veces el rol de cuidador eclipsa totalmente al de pareja, compañero de vida, amigo, etcétera, etcétera. Pero incluso con lo que decías de la discapacidad física, pones el ejemplo de la silla de ruedas, que es como muy Visual. dramático, pero con cáncer de mama, por ejemplo, con mastectomías, se vive exactamente lo mismo, porque la mujer no se ve reflejada con el cuerpo que le queda después de la cirugía muchas veces, hasta que termine el proceso de reconstrucción, que se encuentre a gusto, que esté un poquito más cómoda. Claro, Hay quizá como muchas que le formas de cuesta vivirlo. integrarlo, ¿no? Sí, cuesta Vale. muchísimo. La imagen corporal sobre ti mismo afecta muchísimo en el entorno de la sexualidad y en las vivencias con las parejas. Y de hecho también pasa mucho en quemados y congelados. Muchas veces ocurre esto, aparte de a nivel físico que tú te ves y queda una marca física visible, hay generalmente afectación también a nivel nervioso, a nivel sensitivo, de toda la parte de tacto superficial. Entonces también hay que buscar cómo cambiar ciertas dinámicas para que, o sea, al final, cuando hay una discapacidad adquirida, hay que buscar una adaptación de lo que antes hacías, ¿no? Es como yo tenía antes esto y para mí esto era, y de repente ahora hay que hacer un cambio grande. Tengo como que romper con lo anterior o mantener de lo anterior lo que me funciona y añadir cosas que se adapten a mi situación actual. Entonces, hay gente que lo puede llevar bastante bien o que, bueno, que no tiene esa dificultad, pero hay otra gente que, pues bueno, aparte de que la sexualidad quizá pasa a un segundo plano en su vida y prefieren reentrenarse y rehabilitarse en otras cosas, como que esto, pues lo que decíamos antes, se va quedando olvidado, se va quedando atrás y, bueno, ahí está. Sí, las personas con una discapacidad congénita es la única realidad que existe para ellos, entonces las herramientas las vas cogiendo un poquito a lo largo de tu vida educativa, igual que el resto de herramientas de la vida diaria. Claro, es que ya te crían siendo, o sea, ya te llaman persona con discapacidad desde que naces prácticamente, ya lo tienes presente contigo. Te tratan como tal, que tampoco es lo ideal, como si te trataran como si fueras menos, porque sucede al final, se sienten menos,
y la gente los valora menos al final, no tienen en cuenta sus opiniones. Trabajando con estas personas a lo mejor, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las parejas, si ves a una persona con discapacidad intelectual, una persona con síndrome de Down, por ejemplo, con una persona sin discapacidad de pareja, la gente se extraña, como si ves también una persona de cuidadora de otra porque tiene alguna discapacidad adquirida. Es como en plan, ¿cómo vas a estar con esta persona? Que al final estás tú ahí como si fueras la mayor de la pareja, la que sabe hacer las cosas, y tu pareja que no sabe lo que hace en la vida. Pues claro, al final, como se cuestiona tanto al final su forma de vida, sus parejas, el que puedan tener a lo mejor cierta privacidad, el que puedan tener a lo mejor hijos o hijas, son cosas que influyen un montón y claro, a la hora de tener pareja o relacionarse, ligar, como decía Sara, les influye un montón, porque parece que solo pueden relacionarse entre ellas, no pueden salir de ese círculo. Lo tienen Entonces, limitado. sí, totalmente. Como que si salen de eso, se les juzga y les dicen, bueno, pues aquí no encajas, lo siento, tienes que irte con los de tu especie, ¿no? Es como fuera de aquí. Entonces es muy llamativo esa manera de entenderlo. Y, por ejemplo, el tema de, ahora que estábamos hablando de esto de tener hijos o hijas, como hasta hace nada, hasta hace 2 años, podían a las mujeres con discapacidad realizar la esterilización forzada. Es así de fuerte. Una persona adulta que puede decidir sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre si quiere tener hijos o no, relaciones, etcétera, que las obligaran. Menos mal que en 2020 eso se radicó a nivel español y que, bueno, supongo que en otros países se irá poco a poco escalando. Pero es que parece muy fuerte pensar, es como un pensamiento muy medieval, que estuviéramos en ese punto hace 2 años. Pues la verdad que sí. También quiero pensar, no sé, desde el desconocimiento que tenía mucho que influir la parte de que estuvieran infantilizadas o eso por el estilo, que se decidía por ella, ¿no? Totalmente, claro. Es que si las ven como si fueran niñas, como tú te imaginas a una niña con un bebé, pues no, pues al final se ve así. Claro. Y de hecho, Sofía, esto que comentas del tema de la esterilización forzada, yo he trabajado en varios sitios y en uno de los sitios, por ejemplo, teníamos usuarios con altas capacidades y había una pareja dentro de los usuarios del centro y estaban empezaban a vivir juntos, empezaban a tener una dinámica de pareja muy funcional que podrían y llegó un punto en el que dijeron, pues oye, tenemos 30 años, queremos tener un hijo, porque nos vemos preparados. El equipo que trabajábamos con ellos de apoyo, porque trabajábamos un montón de personas con ellos de apoyo, pues obviamente esto, como si fuera nuestra decisión, se lleva, ¿no?, a debatir, ¿no? Vamos a ver qué opinamos de que estas personas quieran tener hijos. Esto ya me parece bastante complejo y bastante chungo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces llevábamos esto a la reunión del lunes y lo comentábamos, pero de 10 personas que estábamos en la mesa que trabajábamos con ellos de apoyo, hubo 5 o 6 personas que dijeron que se negaban a trabajar con ellos si seguíamos adelante con el apoyo a la maternidad y la paternidad. Entonces, me parece también que es verdad que hemos avanzado bastante ya prohibiendo la esterilización forzada, pero que todavía hay un montón de cosas que siguen ahí. O sea, yo me puedo negar a prestar apoyo porque no me parece ético que tú tengas hijos. O sea, hasta qué punto la decisión de tu paternidad y tu maternidad la tengo que tomar yo, que no soy ni tú ni ella. Entonces, Pero bueno, claro, también... Ni el personal de asistencia, ni muchas veces los familiares, porque muchas veces los familiares, los padres de las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, como comentaba Sofía, se hacen dueños de las decisiones de sus hijos, aunque tengan más de 40 años, incluso por la infantilización que existe alrededor de ellos, de su rol en la sociedad, no les dejan tomar decisiones que para nosotros son básicas. O simplemente irse a vivir solas, por ejemplo. O sea, quiero decir, al final siempre se busca, por ejemplo, en viviendas tuteladas se da mucho que como la madre y el padre se están haciendo mayores, pues les tienen que buscar un recurso en el que les cuiden sí o sí, aunque la persona sea independiente, porque al final en viviendas tuteladas aceptas a personas que tienen cierto grado de independencia, no son residencias, me refiero, son personas que se cocinan, que se ponen sus lavadoras, que se van a hacer su ocio, que se van a trabajar. Entonces, pensar, decir, esas personas pueden vivir aquí porque no pueden vivir solas si llegan a trabajar y tener su dinero y sus cosas y se lo gestionan, porque tienen que estar en una vivienda tutelada compartiendo piso con 5 personas más si a lo mejor lo que quieren es vivir con su pareja, tener su vida independiente o vivir solas o con su gato.
Es decir, ¿por qué se cuestiona tanto esto? Si yo me quiero ir a vivir sola, a mí nadie me va a decir nada. ¿Por qué una persona con discapacidad intelectual no puede hacer esto? Eso también es una pregunta que yo no sé responder porque es como, no lo entiendo. Hay tantos tabús y tantas ideas erróneas. Sí que hay personas que necesitan apoyo, por supuesto, muchísimas, o que a lo mejor necesitan estar unos años en viviendas, en recursos, en centros, para adaptarse, para saber gestionarse su dinero, sus médicos, sus temas y tal, pero a partir de ahí que ya saben controlar, ¿por qué no salen de ahí? ¿Por qué se quedan estancadas siempre en el eterno de como si fueran, no sé, personas universitarias que tienen que vivir eternamente en un piso de estudiantes con no sé cuántas personas? Me parece bastante irónico, la verdad, ese tema, ahora que lo ha sacado Que Teresa. igual que hay muchas opciones que se les quitan y personal que influye en sus decisiones, también existe personal que se adapta a sus necesidades sexuales, como los asistentes sexuales. Total. Sí, la verdad es que el tema de la asistencia sexual en los últimos casi 10 años, 8 años, pues empezó a hacerse sonar, empezó a funcionar. Esto viene del movimiento de asistencia personal, que al final aboga por la autonomía de las personas para que puedan, pues, tener su propia casa, su trabajo, ser personas con una dinámica como la podríamos tener cualquiera. Y pues tiene un apoyo, ¿no? Esta es la asistencia personal. Y a partir de ahí apareció la asistencia sexual. ¿Por qué no hacer lo mismo y trasladarlo a la sexualidad? A ver, yo lo primero, es importante saber que la asistencia sexual no es prostitución, ¿vale? Vamos a dejar esto lo más claro posible desde el principio. La asistencia sexual al final es dar un apoyo. Generalmente yo tengo la experiencia y he trabajado mucho más con toda la parte de discapacidad física, es dar un apoyo para poder llevar a cabo unas relaciones sexuales o una sexualidad lo más autónoma posible y satisfactoria. Porque claro, como hablaba un poquito antes Sofía, generalmente las personas con discapacidad viven en recursos o viven con sus familias, entonces ahí hablaremos ahora un poquito después de la intimidad, que me parece algo importante, pero no tienes las mismas opciones pues de gestionarte tu vida sexual como te dé a ti la gana y como a ti te apetezca y con quien tú quieras. Y muchas veces también lo que hablábamos antes del acceso al mercado sexual. Yo de repente tengo una discapacidad y ya no puedo acceder al mercado sexual como me gustaría, porque o bien porque no me llego con mis manos o bien porque no voy a llegar a acariciar a otra persona y porque al final también estamos en una sociedad coitocentrista y todo, que esto ya, ya es otro tema aparte, ¿no? Y como que hay unas prácticas que hay que hacer, ¿no? Y si yo ligo con alguien, tengo que poder hacer esas prácticas que hay que hacer. Y para poder hacer esas prácticas que hay que hacer, necesito un apoyo, necesito unas manos que me echen un cable, unas manos que me coloquen, unas manos que me faciliten. Entonces, la asistencia sexual son esas manos. La asistencia sexual puede ir desde posicionar a una persona en una postura para poder tener relaciones sexuales con otra persona, puede ser desde la ayuda de movimientos para que esa persona acceda a su propio cuerpo, porque hay mucha gente que no puede acceder a su propio cuerpo. Incluso puede ser la persona que prepare el ambiente y no esté en el momento de las relaciones sexuales, porque la asistencia sexual al final entra en eso. La asistente sexual no va a practicar, no va a tener relaciones sexuales con la persona que le contrata, sino que va a ser un apoyo para hacer que esa persona pueda tener una sexualidad, pueda disfrutar de la sexualidad y tener unas relaciones eróticas placenteras y generar con quien quiera y haciendo lo que le apetezca realmente. No sé si ha sido un poco claro. Lo que está claro es que no entra dentro del rol de la prostitución, que es lo que muchas veces se confunde y se suele englobar todo en el ámbito del trabajo sexual y en este caso, desde mi punto de vista, por lo menos, no tiene nada que ver. Sí, de hecho, antes, bueno, ahora continúa siéndolo, ¿no? Pero era bastante común y sigue siéndolo hacer ofertas, ¿no? Para que las personas de este centro, para que las personas de este piso puedan tener relaciones sexuales y que se desfoguen, oye, es lo que necesitan. Muchas veces se contratan, se utiliza la prostitución. Entonces, se normaliza muchísimo. En las viviendas tuteladas se ha llegado a normalizar tantísimo la prostitución que da hasta vergüenza pensarlo, porque es como son personas con discapacidad intelectual que les cuesta tanto ligar y que no consiguen, pues bueno, pagamos a alguien y que por lo menos se desfoquen y por lo menos no se pongan, yo que sé, agresivas o intenten sobrepasarse con alguna educadora, etcétera. Es como que ese pensamiento está, el miedo, ¿no? Yo creo que es más el miedo de en plan, a ver qué hacen si no se desfogan y no sacan todo de lo que tienen,
que vamos a comprarles un vibrador o un lo que sea y si no, pues una prostituta y ya está, y se quedan desfogados todos y nos olvidamos de este tema porque esa es nuestra intervención, nuestra gran intervención social. Claro, es que Es un poco tal triste. como lo pones es como si le tuvieras miedo a un animalico. Es que Sí, es tal y cual. sería muy Sí. surrealista hacer Sí. ese planteamiento en una persona sin discapacidad. Es Sería que ahí totalmente está, surrealista. sí, ahí está la ironía, ¿no? De, bueno, pues a ver cómo entendemos también la sexualidad de estas personas que hasta pensamos, bueno, vamos a normalizar la prostitución para que por lo menos tengan, pobrecitos que tengan la experiencia sexual. Y vaya experiencia, vaya, es que también estamos normalizando unas cosas terribles, la verdad. Es A muy ver, y triste. también muchas veces que cuando hablamos de sexualidad nos vamos como de cabeza a las relaciones sexuales, ¿no? Pero cuando hablamos de sexualidad y discapacidad, sobre todo en las personas o las personas neurodivergentes o las personas con discapacidad intelectual, obviamos toda esa parte de sexualidad, de identidad de género, orientación sexual, todo esto, ¿no? Que ahora nos parece una locura obviarlo. O sea, ahora tenemos libertad, ¿no? Para decir, yo soy lesbiana, yo soy gay, yo soy bisexual. No, yo me siento hombre, yo me siento mujer, pero sabemos si las personas neurodivergentes y las personas con discapacidad intelectual sabemos su orientación sexual, les hemos preguntado, ¿saben lo que es la orientación sexual? O como no lo han preguntado, no les hemos contado absolutamente nada, porque esto es un poco lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando tu niño va creciendo, generalmente te pregunta, ay, ¿por qué tengo pelo? ¿Por qué me cambia la voz? ¿Por qué ahora me salen las tetas? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad intelectual generalmente, ¿no? Esas preguntas no las suelen hacer, porque hay muchas, por ejemplo, yo trabajo con autismo ahora mismo, en este momento, y, y las personas neurodivergentes, hay una gran parte de la población neurodivergente que no comunica verbalmente. Entonces, claro, si tu niño no te dice si le duele aquí o le duele allá, tampoco te va a preguntar sobre por qué cambia su cuerpo. Y tampoco te va a plantear nunca, oye, soy gay, oye, soy lesbiana. Porque tampoco les hemos dado esa información. Es una información a la que no han tenido acceso porque no se la hemos facilitado. Esto lo dice mucho Carlos de la Cruz, ¿no? O sea, los niños nunca jamás nos preguntan sobre seguridad vial. Pero nosotros desde bien chiquititos les enseñamos que cuando el semáforo está en rojo no se pase, cuando el semáforo está en verde sí. ¿Por qué estamos esperando a que las personas con discapacidad nos pregunten sobre sexualidad? ¿Por qué no damos esa información antes de que haya un problema o antes de que estemos privándoles de algo o que estemos no respetando un derecho suyo? Entonces, no sé por qué me he ido al final por aquí. Bueno, yo el por qué lo veo mucho reflejado en discapacidad intelectual, bueno, y también en personas con autismo, en el miedo de que salga de lo normal, de lo normotípico, ¿no? Es como si sales de la norma, por ejemplo, si ya sales de la norma siendo una persona con discapacidad, aún por encima, Eso si lo he oído. sales de la norma siendo lesbiana, o, pues siendo gay, pues siendo una persona trans, pues eso ya se complica el asunto, imagínate, vamos, es el triple de complicado de interactuar con esas personas, como madre mía, aún por encima de que tienes autismo, también eres trans, ¿qué más cositas tenemos aquí en la caja de Pandora, no? Entonces, claro, el miedo está ahí. Yo quiero decir que yo, por la experiencia, creo que ha sido siempre por eso, porque dices, ¿cómo voy a plantearle si es gay o no? Si a lo mejor siendo gay se me complica muchísimo más la intervención con esta persona, mejor me callo la boca e ignoramos esto a ver si se le pasa o algo. Y Entonces, ese miedo unido a que las personas que rodeamos a las personas con discapacidad, sobre todo congénita, siempre asumimos desde que son pequeños las necesidades que tienen, las asumimos, ni siquiera preguntamos sobre muchos temas, asumimos muchísimos aspectos de su vida que vienen dados o por órdenes médicas o por ciertas directrices de otro aspecto. Y junto a ese miedo, si unimos la asunción de necesidad, ya es el fin de la sexualidad de estas personas. Sí. es terrible. A ver, y también muchas veces pasa, o sea, ya no es solo el miedo de y encima vas a ser gay, encima vas a ser lesbiana, sino que muchas veces una persona sí que expresa, ¿no?, esta orientación sexual o su identidad de género y muchas veces se cuestiona si tienen capacidad suficiente para entender qué están diciendo, ¿no? Porque muchas veces digo, anda, pero si no sabes ni sumar vas a ser gay.
que me estás... No sabes si eres gay, no lo puedes saber, ¿no? Entonces, como joroba, si esta persona te está diciendo algo y está comunicando, que tiene la capacidad de hacerlo, tirar por tierra todo ese esfuerzo de comunicación y tirar por tierra todo eso, porque yo asumo que tú no estás entendiendo lo que me estás diciendo y, bueno, pues como se decía antes, ¿no? Esto es una fase. Esto es que se lo has oído a no sé quién y ahora tú te crees que eres esto, Claro, ¿no? que quieres copiar, ¿no? Claro, se invisibiliza muchísimo de esa manera también. Claro. Es que Es al una final lástima, pero así es. se empiezan a tomar decisiones sobre su vida desde el inicio de, bueno, si son personas con discapacidad intelectual, desde el inicio de sus vidas, y si es adquirida, pues desde que empieza esa discapacidad. Entonces, al final, se coarta totalmente su libertad, su intimidad, su manera de a lo mejor, pues, yo qué sé, en viviendas, por ejemplo, el tema de que a lo mejor tengan una habitación para ellas solas o ellos solos, a veces es imposible. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas que venga alguien a acompañarla y puedan mantener relaciones? ¿Cómo, si Consellería no te deja que traigan invitados, cómo les dejas un espacio para masturbarse? Si de 5 a 6 tiene que ser la merienda y de 6 a 7 tiene que ser no sé qué y de 8 a no sé qué. Al final, el tema de la intimidad en este tipo de lugares, porque, bueno, también en las familias también se da mucho que el miedo también a esa intimidad, ¿no? De que puede salir de eso. Es un tema que me gustaría plantear en la mesa de cómo gestionamos la intimidad de estas personas cuando la gente entiende que no deberían tener esa intimidad porque ¿para qué van a desarrollar esa sexualidad? ¿Para qué se van a masturbar? ¿Para qué van a mantener relaciones? ¿Para qué se van a tocar, mirarse en un espejo? No sé. Y que la intimidad no solo es eso, muchas veces es estar simplemente solo. Sí. En muchos casos lo que se da, sobre todo en familias, que sobreprotegen mucho a la persona con discapacidad, no se les deja un espacio para estar solos en su habitación, con la puerta cerrada, llamando antes de entrar, con cosas que están muy asumidas como normales para un adolescente o una persona adulta de cualquier otra característica, a ellos se les niega desde el inicio. Y no es tanto que se les niegue, es que ni se plantea, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a cerrar la puerta y si se hace daño? Bueno, Y oye, si a le ver, pasa algo, ¿y si le pasa algo? Eso Sí, es. sí. Yo Se da os muchísimo. quería lanzar una pregunta a ver qué opináis, porque ahora ya estamos en la recta final, estamos en los últimos 5 minutillos, chicas. Entonces, desde el campo de la sexología, ¿vosotros creéis que es importante, interesante que se pueda introducir educación sexual, ya no solamente pues, en un centro residencial o de día, sino en general con este tipo de usuarios? sí, por supuesto. Totalmente, Sí. totalmente. Es importante, es un poco lo que decíamos antes. Muchas veces no existe esa educación sexual, se omite por completo porque como la persona no pregunta, no se da. Pero realmente creo que sería bueno, o sea, ya no solo para personas con discapacidad, sino para su familia, para tranquilizar. Si nosotros explicamos a una familia, a una persona con discapacidad intelectual, que se va a desarrollar como cualquier otra persona y que va a haber que seguir explicando, igual que cualquier otra persona, qué está ocurriendo, cuando haya un cambio de rol y cuando esta persona quiera o pregunte o necesite hacer otro tipo de relación con otra persona, no nos va a venir como algo novedoso, como algo nuevo, no va a ser un problema porque ya habremos estado haciendo ese trabajo previo. Entonces, creo que es súper importante la Y educación sexual con como, este colectivo. y como dice Sara, yo creo que es, si cabe, todavía más importante que con el resto de personas sin discapacidad, trabajar tanto con las familias como con las personas afectadas al mismo tiempo, al mismo nivel y de una forma totalmente simultánea. Y con los profesionales que trabajan Eso es. alrededor, porque, Sí. porque al final son personas que trabajan, con las que trabaja mucha gente, tienen muchísimos profesionales alrededor y al final si esos profesionales tampoco hacen ahí un trabajo, pues hay una gran parte de ese entorno que no está informada, que no está informando de lo que se está En haciendo. cualquier caso, es imposible abarcar todos los ámbitos. Ya, es No. difícil, pero al final Sería lo sí, ideal quizás, pero no, es difícil. sería lo Sí, ideal. Si ya o sea, quiero decir, si tienes en un centro, por ejemplo, la familia está informada, pero en el centro las personas que trabajan ahí son, pues claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a trabajar en ese centro si piensan que la sexualidad de las personas con discapacidad no existe? Al final tenemos que intentar, sería lo ideal, por supuesto, que no se da, no, pero bueno, vamos a seguir trabajando para
para que eso llegue a ser así, que las personas a lo mejor no tienes toda la información, pero estás dispuesta a escuchar e intentar ayudar en todo lo posible, porque hay personas que a lo mejor llevan muchos años y no, bueno, o no llevan tantos años y realmente no están abiertas a eso. Entonces, claro, ¿qué imagen se van a llevar? ¿Qué ideas, yo qué sé, del patriarcado van a tener? ¿Qué el machismo ahí presente en todas las partes? El tema de la prostitución, el tema de tratar a sus parejas mal, por ejemplo. Al final, por ejemplo, en el ámbito que trabajo yo, casi todos somos educadoras, casi no hay ningún educador. Entonces, al final nos tratan como si fuéramos chachas, porque claro, somos las mujeres que les sirven y les dan de todo. Le acompañan al médico, le hacen la comida, le hacen no sé qué, y al final es como se reproduce constantemente eso. Si no tenemos una educación sexual para trabajar eso también, que si no tenemos esa base, ¿cómo vamos a seguir trabajando más cosas? Se repite el patrón, claro, sí. Totalmente. Sí. Pues nada, chicas, la verdad que la charla ha sido súper interesante. Espero que todo el mundo haya quedado contento y que tengan pocas dudas. En cualquier caso, si tuvieran dudas, tendrán en vuestros perfiles aquí alrededor de la pantalla, tendrán vuestra dirección de mail, vuestro LinkedIn y también podéis acceder a través de Instagram en @deslenguando, que tenemos un grupo de Instagram desde Sexología, ¿vale? Entonces, nada, muchas gracias, ha sido un placer y espero veros en la próxima edición. Dadnos like. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.